Así que bienvenidos, hermanos. Espero que puedan deleitarse en la palabra de Dios, confiando y descansando en sus promesas. Amén. Quiero invitarte a ir al profeta Ageo, capítulo 2, versículos 10 al 19. Y vamos a leer la escritura. Y quiero pedirte que puedas prestar mucha atención, porque vamos a ponerlo en audio para que pueda ser más penetrante, ¿no? Escucharlo y leerlo al mismo tiempo. Así que voy a pedirte que entonces leas junto a nosotros y pongas mucha atención a la palabra de Dios. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron: No. Luego Ageo preguntó: si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí. Asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Amén. Acompáñenme en oración. Señor, te agradecemos por el privilegio tan grande que tenemos de estar reunidos en tu casa, Señor. Gracias por que podemos leer tu palabra, escuchar tu palabra, meditar en tu palabra, Señor. Mi oración y mi deseo, Señor, es responder a ella, Señor. Oro, Señor, pidiéndote, Señor, a mover tu espíritu en nuestros corazones, Señor, a arrepentimiento, Señor, volver nuestro rostro a ti, Señor. Con cuánto amor, Señor, con cuánta pasión, Señor, una y otra vez has enviado a tus mensajeros, Señor, a proclamar el mensaje de salvación y arrepentimiento, Señor. Y qué duros, Señor, de corazón somos, Señor, que en cada una de estas ocasiones hemos rehusado escuchar tu voz, Señor. Pero, Señor, te pido, Señor, quebrante nuestros corazones llenos de orgullo, Señor, de autojusticia, Señor, y que podamos volver nuestro rostro a ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, y en tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, la prédica de hoy se titula La vida que Dios bendecirá. Y, por supuesto, creo yo, asumiría esto, de que si te pregunto si quieres que Dios te bendiga, tú dirías, por supuesto, queremos la bendición de Dios. Anhelamos la bendición de Dios. Y cuando pensamos en un título así, quiero protegerte de caer en el error de pensar que voy a darte un sinnúmero de procesos o pasos para que tu vida sea bendecida. No es mi propósito alimentar tu moralismo o legalismo. Mi propósito es que tú puedas examinar a la luz de estos principios tu propio corazón y responder la pregunta: ¿estoy viviendo una vida que Dios bendice? Entonces, hermano, no pienso darte
pasos, sino principios que yo espero y anhelo y te pido apliques a tu corazón. Esto debe alimentar tus convicciones, esto debe alimentar tu forma de vivir y que tú puedas vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que anhelo y deseo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos experimentado en nuestros corazones ese fuego y esa pasión y ese deseo de honrar y glorificar a Dios, de que Dios está hablando a nuestras vidas y su Espíritu se mueve en nuestros corazones con poder? Y es obvio que Dios está pidiéndonos hacer algo, dar un paso de fe, darle gloria y honor en ciertas áreas, arrepentirnos de ciertos pecados y salir con nuestros corazones y ponerlo en práctica. Así como vimos en Ageo 1:14, dice que el Espíritu de Dios se conmovió en el corazón de ellos y ellos empezaron a hacer la obra de Dios. Pero muchas veces, cuando escuchamos eso, el llamado de Dios a arrepentirnos, el llamado de Dios a hacer su voluntad, salimos con ese ánimo, pero en el transcurso del día a día perdemos esa pasión, perdemos ese anhelo profundo, simplemente porque las distracciones apagan esa pasión, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? Quizás sales animado, reconociendo de que hay áreas en tu vida que tienes que arrepentirte y poner al servicio del Señor. Hay áreas en tu vida en las que tienes que dar la vuelta, arrepentirte y volver a los caminos del Señor. Pero sin embargo, compensas el llamado a obedecer haciendo obras y te vuelves un activista dentro de la iglesia, un religioso que quiere compensar su pecado haciendo más, haciendo otras cosas. Quizás muchas veces Dios nos llama al arrepentimiento, pero sin embargo nos ponemos manos a la obra sin meditar en la profundidad de nuestro corazón. Y eso es lo que está pasando en Ageo 2:10 al 19. Ellos están poniendo sus manos al servicio. Han pasado aproximadamente 3 meses entre el momento del cambio en que Dios pone ese fuego en sus corazones para hacer la obra de Dios, y en 3 meses posiblemente ellos no han visto cambio. De hecho, cuando escuchamos la lectura y lo leímos, Dios le hace mención a las consecuencias de su pecado, ¿no? La sequía, que están trabajando y no están sacando lo que están haciendo. Les dice, hay consecuencias de tu pecado. Y esta profecía, Dios la llama al profeta Ageo para poder proteger el corazón de su pueblo y volver a Él. Pienso que esta profecía tiene ese deseo y ese anhelo de Dios, que tú puedas alinear tus actos a la voluntad de Dios y examinar tus corazones. Nuevamente, Dios a través del profeta Ageo le dice, considera bien tus caminos, considéralos bien. Hablando de la bendición entonces de Dios, ¿cuántas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios, Dios bendiga nuestra vida, bendícenos en todo lo que hacemos, por el mero hecho de que pensamos o asumimos o le decimos a Dios, Señor, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo tu voluntad, entonces es tu deber bendecirme? Muchas veces hemos experimentado, quizás, como este pueblo, no ha experimentado la abundancia, no ha experimentado la bendición, están sufriendo los estragos de la sequía y pueden estar diciendo en su corazón, pero si estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, ¿por qué Dios no bendice nuestra obra? Y quizás muchas veces nosotros estemos en la misma posición, haciendo lo correcto, pero no vemos un cambio, no vemos la bendición de Dios. Podríamos decir, sin equivocarnos, de que el pueblo está obedeciendo, ¿no? Pero Dios los trae a su escuela para enseñarles la verdad. ¿Alguna vez tú has estado en ese proceso de hacer lo correcto? Estás haciendo lo correcto, estás haciendo la voluntad de Dios, pero no ves cambios, no ves bendición, no ves prosperidad, y te empiezas a preguntar y cuestionar por qué Dios no bendice mi vida si estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué Dios no prospera mis caminos si estoy haciendo su voluntad? ¿Por qué no me bendice, Señor? Dios quiere que por medio de este mensaje tú puedas examinar la profundidad de tu corazón, que puedas examinar tus obras, que puedas ir a lo profundo de tu ser, en tu corazón, y examinar tu corazón y tus acciones, arrepentirte y volver a Él. Dios quiere que renueves tu mente y tu entendimiento sobre su carácter. Creo entonces que estaría de más preguntarte, ¿tú quieres que Dios bendiga tu vida? Creo que todos diríamos sí, de alguna y otra manera. Quizás aún teniendo un conocimiento sesgado de Dios o un conocimiento errado de qué significa bendición, diríamos sí, quiero que Dios me bendiga. Entonces permite que Dios, por medio de este tiempo, te enseñe, te ilustre, te adiestre, te exhorte a vivir la vida que Dios bendecirá.
Las circunstancias, hermanos, muchas veces nos muestran, nos revelan la condición de nuestro corazón. Nos revelan cómo nos encontramos espiritualmente. Las circunstancias están exponiendo nuestro corazón. Es decir, mucho de nuestro sufrimiento es por causa de nuestra rebelión. Es por causa de un corazón rebelde a escuchar la voluntad de Dios. ¿Estás en ese caso tú? Cuando sufrimos, generalmente tendemos a pensar en el sufrimiento en términos de justicia, moralidad y rectitud. Es decir, recuerden, estás haciendo la voluntad de Dios, estás siguiendo los caminos del Señor, estás en cierta forma haciendo las cosas de Dios y tendemos a medir el sufrimiento en términos de justicia. ¿Eso es justo para mí? Tendemos a medir el sufrimiento en términos de rectitud, pero si yo hago lo bueno, ¿por qué estoy sufriendo? Y tendemos a medir el sufrimiento en términos de moralidad. Si estoy haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, ¿por qué Dios permite que cosas malas me pasen a mí? ¿Te ha pasado? ¿Has tenido estos pensamientos? ¿Has luchado con esta forma de racionalizar el sufrimiento o las circunstancias a tu alrededor? Porque tenemos esa facilidad o rapidez de evaluar la circunstancia en términos de justicia, rectitud y moralidad. Por supuesto, mi justicia, mi rectitud y mi moralidad. Pero no termina ahí. Que esto nos lleva al siguiente argumento que tenemos. Si estamos pensando en términos de justicia, mi rectitud, mi moralidad, mis obras delante de Dios, mi bondad, terminaremos entonces añadiendo un término más a nuestro razonamiento acerca de las circunstancias y será yo merezco. Sea de un aspecto positivo, yo merezco más de lo que he recibido, o yo no merezco ser tratado así. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nuestras obras, en nuestras acciones, en nuestro proceder, en nuestra moralidad, en nuestra religiosidad, en nuestra disciplina, en nuestro desempeño. ¿Y qué has hecho? Has convertido el evangelio, un evangelio de gracia que depende en la suficiencia de Cristo, en un evangelio por obras, que depende de tu obra, de tu comportamiento, de tu racionalidad. ¿Has pensado así? ¿Has pensado que debido a tu rectitud, justicia, moralidad, piedad, obediencia, tú mereces algo? ¿Tú mereces ser tratado mejor? ¿Has pensado así? ¿Has pensado que Dios tiene que bendecirte debido a tu justicia, debido a tu rectitud, debido a tu moralidad, debido a tu piedad, debido a tu obediencia? Entonces, si has pensado así, has dejado la bendición de Dios en pos de tu desempeño. Es salvación por obras, es cristianismo por obra, es tu virtud, es tu rectitud, y has corrido lejos del evangelio, un evangelio de gracia. Por gracia sois salvos, para que no haya jactancia en ti, en tus obras. Te has alejado de la rectitud de Cristo, de su obra en la cruz del Calvario. Mi ánimo y mi deseo es animarte a ti, exhortarte a evaluar la vida y las circunstancias en términos de su santidad, de su soberanía, de su honor y su gloria. ¿Cómo cambia de perspectiva las circunstancias cuando piensas primero en un Dios soberano? ¿Cómo cambia las circunstancias que estás viviendo cuando miras a través del lente de su santidad? No nuestra moralidad, no nuestra rectitud, no nuestro ejercicio cristiano, no nuestra disciplina, pero su santidad, su gloria y su honor. Es posible que si hoy estás sufriendo por circunstancias, podría ser por la dureza de tu propio corazón, por no obedecer de corazón al Señor. Entonces tú estás experimentando las consecuencias de tu propio pecado. ¿Sí? Eso es claro. Posiblemente podrías estar sufriendo por la dureza de otros. Y entonces estás experimentando vivir en un mundo caído. Pero también podrías estar sufriendo por la obediencia. ¿Has pensado en eso? ¿Que puedes sufrir por obedecer? La Escritura nos dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión, una vida piadosa, una vida de obediencia a Dios, ¿qué dice? Una vida de obediencia a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecuciones.
Tienes que evaluar las circunstancias entonces a la luz de su soberanía, a la luz de su santidad, a la luz de su honor, a la luz de su gloria. En lugar de preguntar, Señor, si yo estoy haciendo lo correcto, lo que tú me mandas a hacer, ¿por qué me pasa esto? ¿Es justo, Señor, lo que me estás permitiendo que pase? En lugar de pensar en merecer injusticia personal, deberíamos pensar en términos de su soberanía, su santidad, su honor y su gloria. Permíteme decirte esto. Las circunstancias a menudo muestran o nos revelan nuestra condición espiritual, cómo reaccionamos ante las crisis. Simplemente Dios está usando eso para exponer tu corazón, no para que tú te defiendas moralmente o en tu propia rectitud. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 1. Dios bendice, bienaventurados son, benditos son, fructíferos son, gozosos están los quebrantados en espíritu, los pobres en espíritu, los que no se levantan con sus argumentos diciendo, Señor, yo he hecho esto. Mira todo lo que yo he hecho por ti. Cuánta arrogancia hay en nuestros corazones cuando no vemos con el lente correcto las circunstancias. Déjame decirte esto, si Dios es un Dios soberano, un Dios que tiene todo bajo control, y entonces quiere decir que todo lo que estoy experimentando en la vida cristiana tiene un propósito y una razón. En lugar de cuestionar los caminos de Dios, en lugar de cuestionar la soberanía, la sabiduría, la suficiencia de Dios, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la razón por la que Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué Dios quiere que pase por el valle de esta sombra, por el valle de sombra de muerte? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Señor, ¿estás permitiendo esto para revelarme un pecado que no he podido ver? ¿Por causa de un pecado que no quiero confesar? ¿Estás permitiendo esto para exponer mi corazón? ¿Para exponer mi moralismo? ¿Para exponer mi religiosidad? ¿Mi falsa piedad? ¿Mi falsa bondad? Señor, ¿te he ofendido de alguna manera? Señor, ¿hay algo que no veo con precisión y claridad? Los puritanos solían decir que hay dos tipos de pecados, pecados de omisión y pecados de comisión. Señor, ¿quieres enseñarme algo que no quiero aprender? Señor, ¿me quieres enseñar algo más profundo de ti, de tu carácter, tu persona y tu palabra? Señor, esto que estoy experimentando traerá más gloria a ti. Al menos pienso en esto y meditar en esto nos evitaría dos cosas: caer en el orgullo de nuestra jactancia personal o caer en autocompasión. Miserable de mí, mira, Señor, ¿cómo sufro yo? Tu siervo fiel, mira cómo está sufriendo. En lugar de eso, ver todo por medio de los lentes de su soberanía, su santidad, su honor y su gloria. En Ageo capítulo 2 nos encontramos en la escuela de Dios. Noten esto, que en los versos del 10 al 13, Dios está hablando con ¿quiénes? Con los sacerdotes, los maestros de la ley, los que tienen el conocimiento. Dios va a hacer una observación sobre su piedad, Dios va a hacer una observación sobre sus obras, pero inicia mostrando el problema que hay en el liderazgo. Ahora miren, leamos esto, versículo 10 de capítulo 2. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. Es la palabra de Dios y dice así: el Señor de los ejércitos celestiales dice, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. O sea, es decir, hay una presuposición de que hay conocimiento de la ley de Dios. ¿Sí entiendes eso? ¿Sí lo puedes ver? Le está diciendo a los hombres que manejan la ley de Dios, que conocen la ley de Dios, que han inquirido, que han adquirido conocimiento, que se han nutrido de la palabra de Dios. Y les dice y hace las dos preguntas. Es decir, qué interesante, ¿no? Que Dios está hablando con el liderazgo y no con el pueblo en general. Aunque lo que va a venir después de esto es que el liderazgo, cuando reconoce su posición delante de Dios, va a pasar esta información al pueblo. Pero Dios quiere que entiendan que hay un peligro entre conocer correctamente y no vivir como la Escritura nos manda a vivir. Básicamente es una exhortación como la que encontramos en 1 Timoteo capítulo 4, 16. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Noten que en los textos en Ageo no corrige la respuesta de los sacerdotes. Y si leemos cuidadosamente la Torá, el Antiguo Testamento o el Levítico, encontraremos que la respuesta de los sacerdotes a las dos preguntas teológicas que el profeta Ageo le hace son correctas.
Entonces podemos decir, ellos tienen conocimiento. Pero a partir del verso 15, Dios empieza a decirles, no están viviendo acorde a ese conocimiento. Tienen un serio problema de entendimiento. Conocen correctamente, pero no viven como tienen que vivir. Y esta sería la primera forma en que tenemos que evaluar nuestros corazones. Dios bendecirá nuestras vidas cuando vivimos acorde a su carácter y su palabra. Hay un estándar y no los pones tú. Y no lo pone la sociedad, y no lo pone la cultura, y no lo pone la filosofía. Lo pone su carácter y su palabra. ¿Cómo estás viviendo según su carácter y su palabra? ¿Podrías decir con seguridad de que estás viviendo para su gloria y su honor? Dios bendecirá nuestras vidas cuando vivimos acorde a su carácter y su palabra. Quiero darte esta advertencia. Ten mucho cuidado porque hoy tú podrías estar viviendo con conocimiento correcto, pero viviendo de una manera incorrecta, que no agrada, que no glorifica, que no exalta a Dios. Ten mucho cuidado. Quizás tienes el conocimiento correcto, pero no la práctica. No la práctica. Nuestras vidas, hermanos, debería estar saturada o tener un equilibrio entre lo bíblico, lo doctrinal, lo experiencial y lo práctico. Nuestra vida debe tener un equilibrio bíblico, doctrinal, experiencial y práctico. La forma en cómo los puritanos miraban la vida. Bíblico porque tiene que ser saturado de la palabra de Dios. Hay dos textos homólogos que hablan acerca del control, de ser controlados por el Espíritu Santo y ser controlados por la palabra de Dios, que controla hoy tu corazón y tu vida, que está determinando las pasiones, afectos y deseos de tu corazón. Ten mucho cuidado, iglesia, de cómo vives y de lo que enseñas. No puede haber una desconexión entre el conocimiento de Dios y tu vida práctica. En términos más simples, si conoces bien, pero no vives bien, se llama hipocresía. Porque el conocimiento correcto de Dios debe llevarte a una doxología, a una alabanza, a una adoración, a una piedad, a un deseo de adorar a Dios más y más y más. Mientras más conoces a Dios y su carácter, más debe influir en tu vida práctica, en tus decisiones diarias. Por eso decía, debe haber un equilibrio entre lo bíblico, saturados de la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, comiendo la palabra de Dios. Pero también doctrinal, tiene que hacer juego con todo el consejo de Dios. Tiene que estar en toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, tu vida tiene que estar ahí. Bajo eso regimos nuestra vida. Ese es nuestro estándar, esa es la sombría bajo la cual está el creyente, doctrinal y bíblico, pero también experiencial. De nada te sirve tener conocimiento correcto si no se aplica a tu vida diaria. Si no experimentas la bondad de Dios, si no experimentas la santidad de Dios, si no te quebrantas al hecho de ver un pecado en tu corazón, no hay conocimiento correcto en tu vida, simplemente conocimiento fragmentado. Conoces conceptos, pero no conoces a Dios. Debe ser experiencial porque debe ser vívido en tu corazón. Y por supuesto práctico. ¿Qué significa que sea práctico? Que es aplicado a todos los asuntos de tu vida. Que puede ser aplicado a asuntos específicos de tu diario vivir. ¿Estás viviendo así? Veamos el verso 12. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, noten que él está hablando de algo que ha sido consagrado al Señor, ¿sí? Y que esta comida queda entre las orlas de sus vestidos, y sucede que los vestidos rozan algún tipo común de comida. O sea, está hablando de comida normal, común. Algún pan, algún guiso, vino, aceite de oliva o alguna clase de alimento. La pregunta que hace el profeta, ¿quedará este alimento también consagrado? Y la respuesta de los profetas es no. No hay una transferencia de santidad. No hay un traspaso de santidad.
Nota la pregunta en el versículo 13. Luego el profeta Ageo pregunta, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto, y si lees Levíticos te darás cuenta que eso es sumamente impuro, dice, y después toca cualquiera de estos alimentos, se contaminará la comida. ¿Y qué responden los profetas? Sí, y está acorde a lo que dice la Escritura. Entonces el problema de los profetas, de los sacerdotes y el pueblo no es un problema de conocimiento. Ellos conocen, pero es un problema que es de aplicación. ¿Por qué? Porque el verso 14 les dice, así mismo sucede con ustedes. ¿Qué les está diciendo? Que hay corrupción en su corazón y que esa corrupción en su corazón están ofrendando al Señor, dando al Señor ofrendas contaminadas. ¿Con qué? Con su pecado. Dos cosas muy simples podemos ver aquí. Número uno, la santidad no es transferible. Y número dos, la impiedad contamina. Y contamina todo lo que haces. Como un ser integral, si hay corrupción en tu corazón, si hay engaño en tu corazón, si tu corazón está enfermo espiritualmente, eso contaminará todo lo que eres. Pensamientos, deseo, afectos, sentimientos, voluntad. Todo tu corazón afectará todo lo que tú eres, porque el corazón es el asiento de todo lo que tú eres. Lo que está en tu corazón es realmente quién eres. La Escritura dice, la abundancia del corazón habla la boca. Y la Escritura también afirma que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde están tus deseos? Y si tienes un corazón enfermo, tu corazón enfermo enferma todo lo que eres. Todo lo que eres y haces. Aquí entonces hay una advertencia de Dios para nosotros. Porque Dios pudo decir, bueno, pensándolo bien, el pueblo está haciendo caso, está edificando el templo, ¿no? Pero Dios dice, no deseo eso, no anhelo eso, no deseo una obediencia mecánica. Deseo una obediencia real, una obediencia de corazón. Por lo tanto, número dos, Dios bendecirá nuestras vidas cuando sobre toda cosa guardas tu corazón. ¿Cuál es el problema en este contexto, con este pueblo? El corazón, su corazón está corrupto, su corazón está enfermo, su corazón está lleno de pecado, están haciendo las cosas correctas con el corazón incorrecto. Y tú podrías estar sentado ahí haciendo lo mismo, viniendo todos los domingos, sentándote a escuchar. Estás haciendo lo que parece correcto, pero tu corazón está enfermo. Y estás trayendo al Señor cosas contaminadas. Lamentaciones 3:40 dice, en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Les dije que esta prédica, el propósito de esta exhortación, de esta profecía, es examinar el corazón para ver si estamos viviendo una vida que honra y glorifica a Dios. ¿Cómo está en el aspecto de tu conocimiento y tu vida práctica? Si Dios evalúa tu corazón hoy con respecto a su palabra y su carácter, ¿cómo sales? ¿Cómo cuidas tu corazón? ¿Estás cuidando tu corazón? Jesús mismo dijo que del corazón sale todo, el pleito, la guerra y todos los pecados. No es lo que entra a tu boca, es lo que sale de tu corazón. Y como creyente, como sacerdotes del Dios Santo, como pueblo adquirido de Dios, te pregunto, ¿estás cuidando tu corazón? Porque un corazón enfermo afecta todo. Distorsiona tu manera de ver el carácter de Dios. Distorsiona tu forma de servirlo. Hace crecer en ti un orgullo espiritual pensando que mereces más de lo que tienes. Una arrogancia en tu corazón. Dios bendecirá nuestras vidas cuando sobre toda cosa tú guardas tu corazón. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque este determina el rumbo de tu vida. Porque de este emana tu vida. Este es un llamado urgente, una exhortación llena de sabiduría, una exhortación prudente para tu corazón, un consejo sabio que no debes ignorar, un consejo sabio que debes seguir. Es un asunto que debes tener prioridad en tu vida espiritual, cuidar tu corazón.
Es una ambición santa que debes perseguir. El puritano John Flavel decía, pon una doble guardia a tu corazón. Y él decía que con esa vehemencia está escrito en el original. Solo piensa por un segundo, ¿por qué es tan importante el corazón? ¿Por qué se hace esta advertencia con tanta vehemencia, con tanta pasión y con tanta fuerza? Es una advertencia, ¿no? De lo importante que es. Nos está diciendo cuán importante es el corazón. Nos está diciendo también lo costoso que es. Porque tenemos una inclinación hacia el pecado. Tendemos a lidiar con pecados que minimizamos rápidamente el pecado. Negociamos con el pecado. Son pecados que puedo controlar, que puedo manejar. Pero también la vehemencia de esta exhortación nos dice de lo peligroso que es no cuidar el corazón. Tú podrías estar ahí sentado, haciendo tu vida de una manera muy correcta, aparentemente lo que está en la superficie. Se ve piadoso, se ve correcto, pero en la profundidad de tu corazón está lleno de amargura y dolor. Quizás en tu corazón hay orgullo, autosuficiencia, y Dios quiere que tú examines tu corazón, guarda tu corazón, sé celoso de las cosas que escuchas, sé celoso de las cosas que miras. Tendemos a minimizar todo porque creemos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Pensamos que nuestros años en el cristianismo son suficientes para vencer al diablo. Cuando la Escritura dice, huyan del diablo, resistir al diablo. Somos negligentes con nuestra vida espiritual. Somos necios y tercos, que permitimos que cualquier cosa ensucie, dañe, lastime nuestro corazón. Y un corazón enfermo enfermará todo. Si el pecado contamina y contamina todo lo que haces, ¿no deberías ser más cuidadoso con tu corazón? ¿No deberías prestar atención a esto? Porque posiblemente podrías terminar haciendo cosas correctas, pero con un corazón incorrecto. Ten mucho cuidado de tu propio corazón. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Qué te hace pensar ahí sentado que tu corazón está bien? Que estás en lo correcto. ¿Qué argumento tienes para decir que estás en lo correcto, que estás bien, que estás sano, que no hay ningún tipo de problema en tu corazón? Si el pecado contamina, significa que tu corazón está enfermo y enfermará a otros. Versículo 14. Ageo procede a explicar dos preguntas, ¿no? No los deja con incógnita. No les dice, ok, ahora interpretenlo ustedes. Dios quiere que ellos puedan ver la profundidad de su pecado. Y les dice, versículo 14, así mismo sucede con este pueblo, con esta nación. Tienen la información correcta, están obrando de manera correcta, están involucrados en el ministerio, están involucrados en la obra del Señor, pero tienen un corazón enfermo, un corazón que está contaminado. Porque dice, todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Tu pecado contamina todo lo que haces. Eres un ser integral. No puedes decir que tu pecado no afecta tus pensamientos. No puedes decir que tu pecado afecta tus emociones. No puedes decir que tu pecado no afecta tus decisiones de a diario. ¿Cuándo fue la última vez que viniste al trono, al closet de oración y examinaste tu corazón a la luz de la Escritura? ¿Cómo puedes decir entonces que estás bien? ¿Cuándo has hecho una evaluación seria, sincera, constante y sistemática a la luz de su palabra? El salmista en el Salmo 119 dice, Señor, he llenado mi corazón de tus dichos, atesorado tu palabra, ¿para qué? Dice, para no pecar en contra de ti. ¿Cómo, Señor? Guardaré mi corazón, atesorando tu palabra en mi corazón. ¿Qué estás haciendo tú para proteger tu corazón? Aunque podemos ver que había obediencia, preferimos muchas veces remendar nuestro carácter en lugar de arrepentirnos de nuestro pecado. En lugar de ir a lo profundo de nuestros corazones, preferimos servir. De ahí es donde viene esa frase, somos activistas religiosos dentro de la iglesia.
Porque Dios nos manda a dar pasos de fe y lo que hacemos es ir en la dirección contraria, pretendiendo engañar a Dios haciendo más obras de servicio, quizás siendo más generoso. Número 3, Dios bendecirá nuestras vidas cuando vivimos en obediencia y no en sacrificio. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaban sacrificando, pero no estaban obedeciendo. Esa no era una obediencia real, genuina y sincera. Y quizás muchos de ustedes están en cierta manera obedeciendo superficialmente, pero sus corazones están lejos de Dios. Otra vez, la santidad no es transferible. Sentarte ahí y escuchar el sermón no te hace un santo del Señor. Pero la contaminación en tu corazón afecta todo lo que haces, la forma en cómo lo miras, porque tu corazón está dictando tu vida. Dios bendecirá nuestras vidas cuando vivimos en obediencia real, genuina y auténtica y no en sacrificar. Somos expertos, hermanos, en sacrificar, porque a fin de cuentas somos extremadamente cobardes en reconocer nuestro pecado. Esa es la razón por la que preferimos esforzarnos y trabajar duro para el Señor, porque no queremos reconocer nuestro pecado delante de Él. Pero Samuel respondió, 1 Samuel 15:22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que hagas o que seas un hijo de Dios humilde y quebrantado, que obedece la voz de Dios. Si me aman, dice Jesús, obedezcan ¿qué? Mis mandamientos. La pregunta, entonces, ¿tú amas al Señor realmente? Entonces, si dices sí, entonces estás obedeciendo la palabra de Dios. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Sabes por qué somos más rápidos para sacrificar? Porque somos adoradores de nosotros mismos. Nos encanta ponernos en el centro de la ecuación. Mira, Señor, lo que yo voy a hacer. Has revelado mi condición, has revelado mi pecado, pero mira lo que voy a hacer. Voy a venir más temprano a la iglesia, voy a servir en más ministerio, voy a ofrendar más, no me voy a perder los grupos pequeños. Parecen cosas piadosas, pero detrás de todo esto estamos corriendo de reconocer nuestro pecado y nuestra maldad. Queremos reformar nuestras vidas sin la transformación del corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Queremos simplemente enmendar nuestra alma y nuestro corazón con la cinta moral y religiosa en lugar de simplemente quebrantarnos delante de Dios. Dios bendecirá nuestras vidas cuando vivimos en obediencia y no en sacrificio. Quizás tú estás sentado ahí y eres experto en sacrificar. Dios te está demandando a obedecer. ¿Hay algo que estás haciendo hoy que no hace juego con su palabra, pero te has empeñado en seguir haciéndolo? Dios te manda a obedecer. ¿Sí? Es simple. Versículo 15. Miren lo que les pasaba antes de que comenzara a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Le estaba hablando de qué? De las consecuencias de la dureza de su corazón. Le está diciendo, no esperes que yo bendiga tu vida cuando tú no vives acorde a mi carácter y mi palabra. No esperas que abra las ventanas de los cielos para tu vida cuando tú quieres vivir a tu manera y no la manera en que yo quiero que vivas. Y le dice, entonces, miren lo que está pasando. Lo que pasaba antes de que edificaran los cimientos del templo. Cuando esperaban 20 granos de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Dice el Señor, por la dureza de su corazón, yo envié plaga, moho, granizo, para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Le está diciendo, lo que están haciendo, lo que han hecho, no va a producir nada. Porque es por la enfermedad en su corazón. Yo envié plaga, moho, granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, que dice, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Él está diciendo, no ha cambiado mucho tu corazón. Solo cambiaste factores externos. Pero no cambió tu corazón.
Piensa por esto por un momento. Dios quería que se construyera el templo, ¿no? Y Dios pudo haber visto a los israelitas trabajar duro de sol a sol y decir, bueno, al menos están trabajando. Los voy a dejar tranquilo. Al suave les voy a ir enseñando. Dios manda a su profeta nuevamente para exhortarlos al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué principio puedes ver ahí? La santidad de Dios. Dios bendecirá tu vida, nuestras vidas, cuando vivimos en santidad. Dios pudo haber dicho, no, voy a pasar por alto su pecado, voy a hacer caso omiso, voy a voltear a ver para otro lado y no voy a ver que sus corazones están mal, al menos están trabajando. Dios no es así, porque Él ama su nombre y su gloria y no permitirá que el hombre mancille su santidad. ¿Qué te enseña eso del carácter de Dios? Él ama la santidad. Él ama que nuestros corazones estén puros delante de Él. No menciona el templo como algo, como la prioridad de Dios, es el corazón de ellos. Y sigue siendo el mismo principio hoy aquí. Dios no está tan interesado en lo que logras hacer o puedes hacer, sino en que seas un hombre y una mujer auténticos que le ama con todo el corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. La preocupación de Dios es que le amemos a Él genuinamente, de corazón. Pero esto es normal en nuestra sociedad que vive por el desempeño. Los cargos son por el desempeño en las iglesias, por lo que dan, no en base a lo que son. Y nosotros vivimos así cuando le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué no me bendices si yo hago esto y aquello? Si vives en desobediencia y te refrenas, te niegas a quebrantarte delante de Dios y responder en humildad y quebranto ante el Dios Santo, simplemente eres una versión del rey Midas. ¿Saben quién es el rey Midas? Que pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Si no te arrepientes, si no te quebrantas delante de Dios, simplemente eres una versión de ese rey, solo que todo lo que tú tocas se convierte en pecado. Lo contamina todo. ¿Un corazón sano servirá bien? ¿Sí? ¿Un corazón enfermo servirá bien al Señor? No. Si tú pones una manzana roja, se ve jugosa, apetecible, y la pones en un cesto de frutos prohibidos, de frutos podridos, ¿qué va a pasar con la manzana? Va a podrirse. Si tú permites que una pequeña raíz en tu corazón crezca, va a afectar todo lo que haces y todo lo que piensas. Porque el pecado es así. Déjame darte otro ejemplo. Cuando Adán pecó, todos pecamos. Se extiende el pecado con facilidad. Tú no le enseñas a un niño a mentir. Tú no le enseñas a un niño a pelear. O cuando le enseñamos modales a nuestros hijos, ¿cuánto cuesta que aprendan modales? Por decir algo que sería bueno, ¿no? Aceptable en la sociedad. Pero que con cuánta facilidad mienten, con cuánta facilidad golpean, engañan. Nos está enseñando un gran principio. Y con esa preocupación en mente, en mi corazón, examinemos nuestros corazones. Podrías estar sentado ahí con el conocimiento correcto, con el corazón enfermo. Podrías estar sentado ahí simplemente con el hacer, pero no ser. Podrías estar ahí con un corazón enfermo y podrías estar sentado ahí viviendo en pecaminosidad diciendo, hasta el momento no me ha pasado nada, pero Dios bendecirá nuestras vidas cuando vivimos en santidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16 dice de esta manera, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. 1 Corintios 5, 6 y Gálatas 5, 9 dicen exactamente lo mismo en términos del mensaje. ¿No saben que un poco de levadura fermenta la masa?
Entonces, ¿por qué, creyente, estás jugando con el pecado? ¿Por qué te permites esas concesiones? Un poco de levadura fermenta toda la masa. Eclesiastés 10:1 dice, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. ¿Por qué, hombre, sigues lidiando con esos pecados y permitiendo esos pecados que tú dices que no son graves y no son problemas, que no te afectan, porque eres un hombre fuerte espiritualmente? ¿Cuánto engaño hay en tu corazón? Ten cuidado, porque todas sus actividades se verán afectadas por tu pecado. Por eso Dios les dice, vuelvan a mí. Dios les menciona que ellos están experimentando las consecuencias de la dureza de su corazón. Mira, hermanos, cuando nos arrepentimos de corazón, nos arrepentimos genuinamente de corazón, debemos entender que generalmente Dios no quitará las consecuencias de nuestro pecado. Generalmente Dios no lo hará. ¿Por qué dirías tú? Si nos estamos arrepintiendo. Bueno, Dios quiere dejar las consecuencias del pecado muchas veces para que nosotros entendamos y recordemos que dependemos solamente del Señor. Pero pon atención a esto. Cuando tú no te arrepientes genuinamente de corazón, simplemente haces la mueca, dices las palabras correctas de arrepentimiento. Y no te arrepientes de corazón, simplemente es un arrepentimiento de tu boca para afuera, pero tu corazón sigue enfermo, tú mirarás las consecuencias como castigo, como disciplina, como Dios no es fiel y no me ama. Porque tu corazón sigue enfermo. Cuando Dios no quita las consecuencias de nuestro pecado, nos hemos arrepentido genuinamente, estas nos humillan y nos hacen volver a Él y depender de Él. Ten mucho cuidado de un falso arrepentimiento. ¿Qué tan fuerte tiene que ser la disciplina, la crisis, para que nos demos cuenta de la gran necesidad que tenemos de Dios? Él está diciendo eso al recordarles las consecuencias de su pecado. Yo traje juicio, dice, traje una plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo. Tú pensarías por un momento, esta gente vive de eso. Esa gente vive de lo que cosecha, de lo que siembra. Y tú dices, Señor, ¿cómo puede ser tan severo? Porque Dios es santo. Dios es santo. Entiende eso. ¿Por qué tratamos de negociar con Dios? Y cuando alguien observa o te exhorta a ver un pecado en ti, ¿por qué respondemos todos pecamos? Esa es una falta de entendimiento teológico realmente de quién eres, de mi corazón delante de Dios. Otra vez, Mateo 5 es sumamente importante. Bueno, todo el Sermón del Monte, pero solo empezando con esta bendición, bendecidos son los que son pobres en espíritu, que no traen un argumento ante Dios. Simplemente reconocen su necesidad de Cristo, su necesidad de Dios. Hermanos, entonces, ¿qué tan fuerte tiene que ser la crisis para que nos demos cuenta de nuestra necesidad y busquemos al Señor? Estoy seguro que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con lo que voy a decir. Dios es soberano. La mayoría de nosotros diría amén. La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que Él es digno de adoración y exaltación y devoción y de toda honra. Todos diríamos, estamos de acuerdo. También la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que hemos disfrutado de las bendiciones de Dios y que esas bendiciones vienen de una mano generosa. Y diríamos sí, amén, ¿no? Pero aún sabiendo estas cosas, que son cosas correctas, te pregunto, ¿por qué no estamos dispuestos a volver a Dios? ¿Por qué es tan difícil servirle de corazón? ¿Por qué en tu hogar Dios no es la prioridad? ¿Por qué no le damos a Dios el lugar que le corresponde? ¿Notas entonces el peligro? ¿Conoces las cosas correctas, pero vives a tu manera? Versículo 18, me encanta este verso. Escucha esto, versículo 18. Dios les dice lo que está mal con ellos, ¿no?
No permite que sigan vagando como ovejas sin pastor. Corrige su forma. Dice, vengan, tienen conocimiento, pero no tienen la práctica correcta. Arrepiéntanse, están sufriendo las consecuencias de su pecado. Están enfocados en lo que ustedes pueden hacer, en su carácter, en su esfuerzo, en su disciplina, en su bondad. Pero Dios les dice, versículo 18, consideren este día, examinen su corazón. Cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos, considérenlo bien. Pongan atención a esto. Es un llamado de Dios al arrepentimiento, a volver a Él, confesar su pecado de corazón y volver a Él. Y mira qué impresionante esto. Porque el verso 19 dice, Dios lo llama al arrepentimiento en el verso 18. Examina tu corazón, mira los frutos de tu vida. Mira bien cómo estás viviendo delante de mí. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios puro. Y le dice, examina tu corazón. Y le dice el verso 19, ahora les doy una promesa. ¿Qué tuvo que pasar entre el verso 18 y 19? El reconocimiento de nuestra condición delante de Dios. Que no es en base a nuestra obra, a nuestra capacidad, a nuestra elocuencia o inteligencia. Él dice, reconoce tu condición delante de Dios. Reconoce la dureza de tu corazón. Y dice el verso 19, ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Esto debe explotar tu mente. Porque Él está diciendo, si te arrepientes y vuelves a mí, yo bendeciré tu obra. Yo bendeciré tus manos. ¿Y sabes qué le dice? Ni siquiera lo has sembrado. Ni siquiera has sacado el grano del granero. Ni siquiera has hecho el hoyo y puesto la semilla ahí. Yo te bendeciré cuando te arrepientes de corazón. Dios bendecirá nuestras vidas si respondemos a su llamado a arrepentirnos y confiamos en su promesa. Déjame decirte esto. Dije casi en medio de la prédica, la santidad no es transferible. Que tus papás sean cristianos no significa que tú eres cristiano. Que tu abuelita te llevara a la iglesia todos los domingos no significa que eres cristiano. Tienes que nacer de nuevo. El otro principio, que la contaminación se expande por el pecado de Adán. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El llamado sigue siendo el mismo. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor. Dios bendecirá nuestras vidas si respondemos a su llamado. ¿No crees que esa es la más grande bendición que una persona puede tener, que estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora tiene vida y vida en abundancia en Cristo Jesús? No por sus obras, pero por las obras de Cristo, por la obra de Cristo. ¿No piensas que esa es la mejor bendición que puedes tener como creyente? De que tu corazón está sumiso a la voluntad de Dios. ¿No piensas que esa es la mejor bendición que puedes dar a otros? De que vives con un corazón temeroso ante Dios, un corazón humilde y quebrantado, que Dios no rechaza. Dios bendecirá nuestras vidas si respondemos a su llamado al arrepentimiento y confiamos en Él. Muchos de ustedes aún siguen resistiéndose al llamado de Dios a arrepentirse. Yo solo pienso en la fidelidad de Dios en tu vida. Dios llamándote, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu manera egoísta de vivir. Arrepiéntete de tu manera absurda de vivir. No va a haber fruto. Con un corazón enfermo producirá solo cosas enfermas. Pero Dios bendecirá nuestras vidas si respondemos a su llamado a arrepentirnos y confiamos en su promesa. Dice el Señor, mira qué precioso esto. Dice, yo los bendeciré. Dios les dice lo que está mal en sus vidas, los llama al arrepentimiento, les pide volver a Él y confiar en Él y en su obra y dejar todo en las manos de Dios. Dios bendecirá. Solo arrepiéntete de corazón. Salmo 51, 16, 18 dice lo siguiente: tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Dios no rechaza un corazón humilde y quebrantado. Santiago capítulo 4, versículos 5 al 7, dice, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras,
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Escucha la exhortación, iglesia. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14 y 16. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Te hago esta pregunta y con esto voy finalizando. ¿Estás viviendo la vida que Dios bendecirá? Te hago nuevamente la pregunta. ¿Estás viviendo la vida que Dios bendecirá? Déjame responderte con preguntas. ¿Pasas frecuentemente tiempo a solas con Dios en su palabra, en oración? ¿Confiesas inmediatamente cualquier pecado? ¿Te alejas de ese pecado con arrepentimiento genuino, sin excusas ni culpa? ¿Te instruyes en la palabra de Dios para proteger tu corazón y guardar tu corazón, para no hacer ninguna provisión para pecados que fácilmente te enredan? ¿Memorizas y meditas en la Escritura para guardarte de la tentación y el pecado? ¿Piensas a menudo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Salmo 139, 23 y 24. Dios quiere bendecirte, pero debes vivir la vida para su gloria y su honra. Escucha este hermoso salmo. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Es decir, desnúdame, Señor. Señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Quieres ser bendecido? Haz tuya esta oración en este salmo y pídele al Señor examinar la profundidad de tu corazón, escuchar con atención las cosas que ofenden a Dios, arrepentirte de tus pecados y volver a Él. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el ánimo que recibimos, Señor. Dios, tú no eres un Dios indulgente, negligente, Señor. Un Dios que nos ha tomado para sí, Señor. Somos sus hijos, comprados con precio de sangre preciosa. Pero Dios insistes en que nosotros vengamos a ti, Señor, reconociendo nuestra condición, Señor. A diario, Señor, nos enfermamos con las mentiras del mundo, la cultura, nuestro propio corazón, Señor. Con tanta facilidad, Señor, perdemos el horizonte. Con tanta facilidad, Señor, nos distraemos de nuestra prioridad, Señor. Pero tú quieres, Señor, que vivamos para tu gloria, que te conozcamos, Señor, y vivamos acorde a ese conocimiento. Que podamos guardar y proteger nuestro corazón para la gloria de tu nombre. Que podamos obedecerte genuinamente, sinceramente, y no vivir en sacrificio. Que seamos santos, Señor, como tú eres santo. Y Dios, que respondamos en humildad y quebranto a tu llamado. Hemos pecado en contra de ti, Señor, con pecados de omisión y pecados de comisión, Señor. Hemos pecado, Señor. Pero Dios, venimos, Señor, a ti, Señor, movidos, Señor, por tu Espíritu, a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de ti. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad en nuestra vida. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.